Es un refrigerio gratuito poder estar en la presencia de Dios, en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre, sabiendo que no hemos llegado aquí como aquellos que pierden el tiempo, sino más bien como los que lo ganan. Porque Dios se mueve en medio de su alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, y el salmista entendía esto bien, por lo tanto decía: mis labios publicarán tus alabanzas, ¿verdad? Así que nos unimos a esa idea del salmista, y que tus labios y los míos publiquen la alabanza de nuestro Dios. ¿Cuánto pueden decir: alabado sea tu nombre, Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a tocar un tema. Hoy vamos a tocar un tema un poco como el apóstol Pedro definió algunas palabras del apóstol Pablo, el cual dijo: hay algunas que son difíciles de entender y algunos indoctos la tuercen para su propia perdición, ¿verdad? Y el tema de hoy no solamente es un poquito difícil de entender, sino incluso también es un poquito difícil de poder explicar, de poder decir, de poder hablar, de poder exponer sobre él. Me llama la atención un texto bíblico que aparece en Santiago capítulo 1, verso 25 al 27, el cual dice que el que mira a la ley de Dios, a la perfecta ley de Dios, el que mira a la perfecta ley de Dios, dice Santiago capítulo 1, verso 25 al 27. Oramos. Gracias, Señor, en esta hora tu bendición no nos ha faltado, no nos falta y no nos faltará nunca. Pues tú has prometido estar con tu pueblo, Dios amado. Tú nos has dejado saber que tu compañía y tu ayuda nunca nos faltará. Que en ti estamos completos, Jesús, y que no tenemos falta de ninguna cosa. Y te damos gracias por esto, Dios, por la seguridad en las promesas en las que nosotros podemos vivir, confiar, conducirnos en esta vida con tanta confianza. Te pedimos, oh Dios amado, que tu palabra ahora mismo sea revelada a nuestras vidas y nosotros podamos exponer sobre ella, oh Dios mío, a fin de poder vivir, oh Dios mío, adecuadamente delante de tu presencia, que al fin, oh Dios, es nuestro mayor interés. Estamos en tus manos, sabiendo, Dios, que sin ti nada podemos hacer, que de ti dependemos y en eso también hallamos disfrute y deleite. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Así que Santiago 1, del verso 25 al 27, ¿alguien lo tiene allí? ¿Puede ponerse de pie y leernos ese versículo bíblico? Santiago, del verso 25 al 27. Santiago, capítulo 1. La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, Está bien hasta allí. Gracias. Qué interesante, ¿no? Lo que Santiago dice. Básicamente, Santiago dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas, que vamos a ser bendecidos en todas las cosas, según prestemos atención a la perfecta ley de Dios, la perfecta ley, la ley de la libertad. Ahora bien, pareciera ser un nuevo concepto en las páginas bíblicas este principio de la ley de la libertad. Pues este concepto básicamente se contrapone al concepto que la gente tenía de ley. Pues normalmente las leyes son regulatorias, las leyes se implementan para ser regulatorias o regulativas. Pero aquí se está hablando de una ley que tiene que ver con la ley de la libertad. Y en este principio vamos a tratar de plasmar algunas ideas
en nuestros corazones para determinar cómo podemos conducirnos, cómo podemos vivir de una vida más solemne en la presencia de Dios. Estamos viviendo en tiempo donde las libertades relajan las responsabilidades. ¿Verdad? ¿Está entendiendo ese concepto? Estamos viviendo en tiempo donde las libertades relajan lo que es serio, lo que es digno y lo que es correcto. Y nosotros, como parte del fenómeno social actual, también somos permeables al respecto de la corriente de pensamiento que se levantan y podemos poner en práctica, en obra o no, el mensaje que estamos recibiendo día tras día y que a veces de manera inconsciente llegan a nosotros y la recibimos con las puertas abiertas, aunque no pensamos en ninguna medida las consecuencias de ella. En este sentido, donde las libertades de hoy, si así pudiéramos llamarle, relajan la seriedad del compromiso con respecto de la iglesia a la persona de Dios, pudiéramos encontrar, vamos a llamarle así, una primera advertencia en Éxodo capítulo 20, versículo número 7, si es que pudiéramos llamarle advertencia porque está dentro del decálogo como uno de los mandamientos, que nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Estamos claros? Así dice el versículo número 7, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por lo tanto, si eso le fue dicho a el Israel liberto desde su cautiverio en Egipto, en su morada en el desierto, es porque o estaba sucediendo o se estaba previendo que la gente, sintiéndose libre, llegara al punto del libertinaje y así, en lugar de honrar, respetar y observar, pudieran relajarse de manera tal que Dios, quien le había dado la libertad y era, digamos, el que le había dado todo lo que poseían, pudiera ser relegado a un segundo plano o a un plano sin importancia. Entonces, en ese decálogo aparece ese versículo número 7 que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la palabra que aquí trata de enseñarnos, digamos, interpretativamente un poquito más amplio, dice: porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí el nombre aparece en el hebreo antiguo como Yahvé. No tomes el nombre de Dios. ¿Y qué era? Me llama la atención que acá donde estamos viviendo hay una cultura, digamos, de que si tú mencionas el nombre de Dios como algo no serio, básicamente es una blasfemia, ¿verdad? A la manera que nosotros decimos por cualquier razón: ay, Dios mío, o Dios mío esto, Dios mío lo otro. Usted sabe, sin pensar en consecuencias, ni siquiera pensando en la persona de Dios. Aquí, el decir, o es poco común que alguien diga "oh my God", refiriéndose a ese Dios soberano. Es poco común. La gente prefiere decir "oh my gosh" o otro, pero tratan de respetar la pronunciación de "oh my God". Ahora bien, esto no era lo que se estaba refiriendo Éxodo capítulo 20, verso 7. No. Éxodo capítulo 20, verso 7 se estaba refiriendo a un disímiles de manera de deshonrar el nombre de Dios. Por ejemplo, encontramos en las Escrituras gentes que mentían y para dar un toque de seriedad usaban el nombre de Dios. Básicamente traían a Dios como testigo de una mentira disfrazada de verdad. En otro lugar estaban los que juraban.
siendo mentira. Y actualmente eso lo vemos hoy, ¿no? La gente jura por mamadita, por papaito, por los hijos, por la abuela, por los nietos, por los hermanos, menos por sí mismos, te juran por todo el mundo. Y cuando usted viene al raíz del asunto, tal juramento es incierto. Entonces eso era tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano era decir públicamente creo y privadamente hacer lo contrario a lo que significa la palabra creer. En otras palabras, trataban de engañar a algunos que eran parte de la fe o del pueblo de fe y por otra parte vivían deliberadamente de lo que consiste ser miembro de la familia de fe. Y el Señor dice, no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Ahora, existe un concepto más amplio y más profundo. El concepto de muerte antiguo testamentario, como no había un concepto de la eternidad muy claro, ellos no manejaban, escuche bien, el pueblo de Israel no manejaba el concepto de vida eterna o de la eternidad con mucha claridad. Para ello me atrevería a decir que era un lenguaje confuso, una idea ilusoria. Cuando se refería mayormente a la muerte, ellos interpretaban la muerte física, ya se acabó todo. Y pensando en esto, tenemos que entender esto. Él no puede dejar de ser omnisciente, Él no puede dejar de ser omnipresente, Él no puede dejar de ser omnieterno. Porque esa es su naturaleza divina, eso es lo que Él es su esencia divina, es su carácter divino, es lo que Él es. Por otra parte, están sus atributos morales, que también la Biblia nos describe y debemos profundizar un poquito en ello, como que dice que Dios es amor, Dios es misericordioso, que tiene que ver, Dios es justo. Tiene que ver con lo que Él es independientemente de su naturaleza. Este es el cómo Él es. Estos atributos. Entonces, digamos este punto. El ser humano no puede afectar los atributos morales y naturales de Dios, ni negativa ni positivamente. Uno es lo que Él es y el otro como Él es. Por lo tanto, es invariable en este sentido. Y aun cuando la Biblia describe a Dios en ocasiones con sentimientos semejantes a los de los humanos, como que se enoja, como que se goza o cosas semejantes, nos ayuda a entender, amado y amada, el concepto de amor, de justicia, de paz y de misericordia de ese Dios soberano. Y en este buen sentido de lo que Él es y de cómo Él es, podemos entender también entonces el concepto de vida. El concepto de vida, recuerde, Israel tenía el concepto de muerte. Por lo tanto, la Biblia dice que, por ejemplo, el alma que pecare, esto morirá. Y cuando se refiere a un hombre que transgredió el sábado, el día de reposo, y fue tomado prisionero y la gente no sabía qué hacer con él, Dios mismo le dijo a Moisés, muera irremediablemente. Por lo tanto, escuche bien, la transgresión del mandamiento de la ley antiguo testamentaria es muerte irremediable. Por lo tanto, la gente entendía como muerte dejar de existir, ya se murió. De ahí recuerden la mujer que le trajeron a Jesús, la mujer adúltera que le trajeron a Jesús. ¿Qué decía la ley que debía suceder? Apedrear, la verdad. A tales apedreen, desvivan a esta mujer. Entonces, ¿qué era lo que entendían? Matar, liquidar, terminar. Y ya después de eso, no más. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos un nuevo concepto, no tanto, digamos, de la muerte, sino más bien de la vida. No tanto de un tiempo determinado, sino más bien de una eternidad. Y en este sentido, encontramos que las Escrituras nos enseñan que Jesús sacó a la luz la vida y la eternidad. Sí, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través del Evangelio. Jesús saca a la luz, al conocimiento,
la vida y la eternidad. Por lo tanto, digamos que la aparición, la venida, el nacimiento, el ministerio del Señor Jesucristo cruza o pone una línea de tiempo bien determinante para que la gente pudiera entender la diferencia entre la muerte física, el dejar de existir físicamente, y el permanecer, digamos, separado de Dios eternamente, al cual también en el Nuevo Testamento se le llama muerte. Entonces, al Jesús sacar a la luz la eternidad, la vida y la eternidad, la gente empieza a comprender un nuevo concepto. Por lo tanto, Jesús pone o determina el fin del pecado y de la muerte sucesivamente, y le da a la gente el conocimiento y la posibilidad de la vida y la eternidad. Entonces la gente empezó a entender un nuevo concepto. La vida no se refería únicamente a los días en que vivimos en la tierra, sino más bien a la cercanía que pudiéramos tener con la persona de Dios. Y por otro lado, la eternidad no corresponde a un lapso de tiempo determinado, sino al indeterminado lapso de tiempo donde ni siquiera puede afectarnos por la vejez, enfermedad o cosas similares. Digamos, en el concepto de Dios, de la eternidad, donde no se crece, donde no se envejece, donde nadie se enferma. Este concepto de la eternidad es traído al conocimiento, sacado a la luz a través del Señor Jesucristo. Y estos conceptos entonces paulatinamente pasan a la iglesia. Obviamente esta que es receptora de esa nueva noticia, de ese entender, de ese mensaje del Señor Jesucristo, y de creer en Él como el único mediador entre Dios y los hombres, como el gran sumo sacerdote, como aquel que intercede por nosotros, como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el agua, como la fuente inagotable de vida eterna, como aquel por quien todas las cosas son creadas, como aquel que junto al Padre y al Espíritu Santo estuvo involucrado en los días de la creación y así en la sustentación de todo el universo. La gente, tú y yo, debemos comprender este concepto, amados y amadas, de la vida y la eternidad. Por lo tanto, la muerte, aunque los antiguos interpretaban muerte física en un determinado tiempo, la vida en el Nuevo Testamento es una vida cerca de Dios, a lo que pudiéramos llamarle vida, porque separado de Dios no se encuentra vida, sino más bien muerte. Ahora, junto a Cristo Jesús, hasta los días contables de los hombres puede llamarse vida. Y cuando se acaben los días contables, entonces pasamos a la vida eterna o a la vida eternal, como algunos prefieren llamarle. Entonces Cristo estaba involucrado en todas las cosas, la visible, la invisible, la que podemos palpar, la que podemos ver, la que podemos experimentar de manera física o a través de los sentidos, y también involucrado en aquellas que únicamente se entienden, se sienten o se interpretan a través de los sentidos espirituales bien ejercitados. Por tanto, tenemos por una parte que el alma que pecare, ésta morirá. Sin embargo, aunque usa la palabra alma, una parte espiritual de nuestro ser, los hebreos la interpretaban como una muerte física. Ahora bien, esto era el que pecaba contra la ley. ¿Y qué tal el que peca contra la gracia? Aquí sí tenemos una gran diferencia. Sí. El que pecaba contra la ley se le decía muera irremediablemente, muerte física. Sí, el texto no dice muerte física, pero ellos interpretaban como muerte física y de ahí las lapidaciones. Ahora, ¿qué tal el que peca contra la gracia? Repito lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, donde Jesús saca, o se describe que Jesús saca a la luz la vida y la inmortalidad, porque pone el fin o al fin la muerte eterna
o la separación eterna de Dios y el dominio del pecado, sustituyendo en aquellos que se acercan a Él por una vida de santidad y agradable a la persona de Dios. Por lo tanto, Jesús y su sacrificio es la expresión más alta del amor de Dios. Es la manifestación más gloriosa del amor de Dios. Es la cúspide de la demostración de lo que Dios siente por nosotros. Por lo tanto, su naturaleza amorosa, compasiva y misericordiosa no le permite a Dios mismo, escuche eso, no le permite a Dios mismo vivir indiferente a la necesidad humana. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor. Porque somos su creación. Porque independientemente de vivir a espalda o de vivir deliberadamente en pos de sus mandamientos, contra sus mandamientos, simple y llanamente la misericordia triunfa sobre el juicio y Dios envía a su Hijo para reconciliar el mundo consigo mismo. Y despojándose de todo el peso de su gloria, se hizo hombre, se hizo mortal, adopta la naturaleza humana para poder redimir al hombre. Por lo tanto, digamos, en todas las Escrituras vemos muchos intentos de Dios de salvar la humanidad, pero es el más grande y el más extraordinario, porque no involucra solamente a la persona del Padre, sino que involucra la persona del Hijo y posteriormente también en su ascensión a la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda su esencia divina, la unidad, la unicidad de Dios mezclada en un solo propósito: vamos a salvar al hombre. Y en este buen sentido, Dios pone a lo que hoy algunos países le llaman rayas rojas, es decir, límites que deben o que no deben ser violados, cuidados que debemos tener de no violar esos límites. Por lo tanto, aquí Dios pone, digamos, la más alta y sublime línea roja, al cual nadie puede pasar por alto, que sería entonces pecar contra la gracia. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Ya está hablando directamente a aquellos que por la fe hemos sido salvados mediante el Señor Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Está hablando de aquellos que directamente somos parte de una iglesia o de un edificio creciente a través de generaciones, sustentado en el fundamento que es Cristo Jesús y la enseñanza de los apóstoles. Estamos hablando, amados y amadas, no de un grupo deliberado que interpreta las Escrituras según le parece y vive según sus propios beneplácitos, sino más bien aquellos que tratamos de vivir, de pensar, de actuar, de conducirnos conforme al propósito de Dios plasmada en las Escrituras. Así que, ¿cómo escaparemos? Dice el autor a los Hebreos. Por otra parte, Hebreos capítulo 10, verso 26, habla sobre el pecado deliberado, que el que peca deliberadamente quiere decir más bien el que después de haber sido reconciliado con Dios, después de haber recibido el perdón de sus pecados, vuelve a ser reincidente por propia voluntad, no por debilidad, sino por propio deleite en el mismo pecado. Dice: no queda más sacrificios para él. En otra parte, no hay sacrificio que lo salve. Y por otra parte, también encontramos aquellos que pisotean la sangre de Cristo, exponiéndole otra vez al vituperio, ¿verdad? Queriendo que se sacrifique de manera personal para unos pocos. Entonces, en todo esto bien sentido, ¿qué pasaría entonces? Escuche bien, hablamos del pecado contra la ley
que diría muera irremediablemente. Hablamos de una nueva ley de vida en Cristo Jesús. Una nueva ley de vida en Cristo Jesús. Que digamos, ¿qué pasa entonces con el que peca deliberadamente en contra de esta ley? O que peca porque bien le place hacerlo. Y de esto hablamos. Entonces nos queda un tercer punto. ¿Cuál sería este tercer punto? El tercer punto que nos queda sería el siguiente. ¿Y qué pasa si, contrapuestamente a todas estas cosas, yo no peco deliberadamente? ¿Qué pasa entonces si yo atiendo la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad? ¿Qué pasa si yo no tomo el nombre de Dios en vano? ¿Qué pasa si yo no soy un blasfemo? ¿Qué pasa si yo vivo y permanezco siendo un hombre de fe, viviendo en santidad, viviendo dependiendo de Dios, tratando de ser justo o por lo menos practicando la justicia, sabiendo que la justicia es inherente, sabiendo que la justicia en la cual vivo o practico no es mi justicia propia, sino es el resultado del Señor Jesucristo en mi vida? ¿Qué pasa entonces si yo no descuido la salvación, sino que vivo atentamente a ella? ¿Qué pasa si yo vivo cultivando y creciendo en la gracia? ¿Qué pasa si mis errores o mis pecados actuales, los que cometo diariamente, muchas veces de manera inconsciente, si pasan a ser relegados a un segundo plano y mi mayor deseo entonces, en lugar de aborrecer, es amar? En lugar de pecar y vivir en santidad, en lugar de alejarme es acercarme a Dios, en lugar de ser injusto es practicar la justicia. ¿Qué pasa si yo, amados y amadas, me acerco adecuadamente a esos conceptos que se establecen en las Escrituras y que son parte del carácter divino? ¿Qué pasa si yo soy practicante del amor, de la misericordia y de la justicia? ¿Qué pasa si yo soy parte de esa verdad o practicante de esa verdad? De esos atributos morales que Dios tiene en tan alta estima, pues son parte de su naturaleza. Bueno, por una parte, el pecado contra la ley es muerte física mayormente. Por otra parte, el pecado contra la gracia es muerte espiritualmente. Pero por otra parte, que sería el tercer punto, el no pecar ni contra lo uno ni contra lo otro, entonces sería vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí se concentra la iglesia, y ahí dirige su atención la iglesia, y ahí pone la mirada a la iglesia, amados y amadas, no en las cosas que son perecederas, pues las cosas que se ven, todas son perecederas. Todas son perecederas. Las cosas que se ven, las cosas que se materializan, todas son perecederas. Le voy a decir una historia, un testimonio, un algo, yo no sé cómo llamarle. Era jovencito, había comenzado mi carrera pastoral. Estaba en Pinar del Río, de pastor. Y en una ocasión salimos de vacaciones, mi esposa y yo, o algo así, o yo fui a Nuevita, no recuerdo bien. Y mi hermana me regaló, una de mis hermanas, me regaló una perla. ¿Sabe? Ella tenía un trabajo que tenía que ver con limpiar peces, limpiar ostras. Y en una de esas ocasiones, abriendo una concha, se encuentra una perla. Yo nunca había visto eso, por lo menos no físicamente. Y yo no recuerdo, esposa mía Isabel ya estaba nacida. Ella me regaló, básicamente me dio la perla para que yo le hiciera un anillo a mi niña mayor. La única que tengo. Y yo cogí aquella perla, la envolví en un papelito
y la guardé, solo Dios sabe dónde. Jamás apareció. Y mire que yo me viré toda la ropa al revés, el maletín lo revisamos varias veces y la perla jamás apareció. Nunca más volví a encontrar aquellos que tenía valor tanto sentimental como monetario. ¿Sí? Tenía valor tanto sentimental, pues me lo había regalado. Bueno, mi hermana, una de mis hermanas, se la había regalado a mi hija, sería su primer anillo en tal caso, y valioso. Pero era perecedera, se perdió y nunca más apareció. En lugar de eso, después le regalé un anillo de compromiso, comprometida conmigo, con un buen diamante, imitado, pero diamante al fin. Ok, pero ya eso fue en sus 15 años. Ahora bien, mis amados, lo que quiero decir, que lo que nosotros materialmente albergamos, cuidamos con gran valor, sea sentimental o económico, financiero, todo eso es perecedero. Todo es perecedero. Pero hay un tesoro que fue depositado en vasija de barro, que este es un tesoro eterno. Sí. Un tesoro eterno por el cual vale la pena, amados y amadas, no transgredir ni la ley antigua ni la perfecta ley, la ley de la libertad. Que no vale la pena ensuciar los vestidos blancos, aquellos que identifican la justicia del cual vive el creyente, esta justicia en Cristo Jesús. Aquella que te permite o te impulsa a vivir digna y piadosamente. Entonces, finalmente, en este buen sentido, si ponemos en una balanza todos los bienes de este mundo, y fue el ofrecimiento del diablo, ¿no?, al Señor Jesucristo. Todos los bienes de este mundo son perecederos, pero tu salvación es eterna. Dile a tu hermano, tu salvación es eterna. Por lo tanto, si vas a cuidar algo, cuida la salvación. Si algo tiene valor, es la salvación. Si vale la pena preservar algo, es la salvación. Si por algo vale la pena pelear, luchar y esforzarse, es por la salvación. Pues ciertamente también nosotros podemos interpretar la muerte como el final físico, pero la segunda muerte se describe en el Nuevo Testamento como separación eterna de Dios. Por otra parte, el concepto de vida, el cual pudiera ser distorsionado por muchos, pudiéramos llamarle vida al tiempo en el cual estamos sobre la tierra, pero algunos no pueden llamarle ni siquiera vida a esto. Y ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Vida que no es vida. Por otra parte, nosotros entendemos también en el concepto del Antiguo Testamento que la vida está relacionada a una cercanía con Dios y el resultado de esta es la eternidad. Entonces, finalmente digo, si vamos a prestar atención, prestemos atención a la perfecta ley, la ley de la libertad. Esforcémonos en la gracia, echemos mano de la vida eterna, como dice el apóstol, y cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Pues si algún tesoro importante albergamos, amado, no es oro, no es plata o algún otro metal o prenda preciosa. Si algo de valor tenemos, es la eternidad. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Tu mano de poder, de bendición está sobre nosotros. Glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta hora,
Porque a través de tu palabra, oh Dios amado, podemos aprender, Señor, digamos, a amar de manera temporal a los bienes temporales. Pero esto entendemos que es un amor limitado, Dios amado, pues algunas cosas, oh Dios mío, están vinculadas a historias familiares, a sentimientos que vale la pena, oh Dios amado, conservar. Sí, oh Dios, algunos amamos de alguna manera nuestras posesiones, lo que hemos adquirido como resultado de tu bendición y de nuestro esfuerzo. Señor, pero ese amor no tiene nada que ver con el amor eterno, con el amor que tú sientes para con nosotros, el amor que fue derramado en nuestros corazones y ahora somos recíprocos en amarte a ti con esa intensidad. Dios, pero recibimos embastes y propuestas de este mundo liberal, oh Dios amado, y en ocasiones nos vemos tentados y en otras sucumbimos a tales. Sosténnos de la mano y ayúdanos, oh Dios amado, a por lo menos entender, oh Dios amado, que todo el ofrecimiento de este mundo es temporal y vano, que preferimos caminar contigo de tu mano, pues somos conducidos al reino de tu amado Hijo. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora y decimos amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas.